Bienvenidos a su podcast Germinare Grow, capítulo 5. El día de hoy hablaremos sobre el tema Fisiología del Estrés con un gran invitado, el Dr. William Batista Silva de Brasil. Bienvenido, Dr. Batista. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me hizo el grupo Germinare. Realmente me encuentro muy entusiasmado y sumamente motivado por la deferencia hacia mi persona. Muchas gracias y mi respeto para usted, y ojalá yo pueda atender la expectativa del grupo en relación al tema de fisiología del estrés. Estoy seguro que así será, doctor. Platíquenos, por favor, un poco de su experiencia y de su carrera de desarrollo profesional. Claro. Bueno, soy brasileño, soy nacido de una zona central de Brasil, una zona muy conocida por los altos rendimientos productivos de los cultivos de maíz y soya. Eso obviamente por familia me hizo dedicar a ciencia de la agronomía, entonces me formé en agronomía por la Universidad del Estado de este mismo estado, que se llama Mato Grosso. Hice mi maestría en la Universidad del Río de Janeiro. El enfoque de mi maestría fue principalmente la fisiología de post cosecha de frutos y hortalizas. Adicionalmente me dediqué al doctorado, a fisiología, por un sueño personal de la fisiología vegetal. Hice mi doctorado en fisiología vegetal por la Universidad de Viçosa, una ciudad muy conocida también ahí por Brasil, y con mucha experiencia en la área de hormonas vegetales y las vías alternativas de la respiración, principalmente el uso de los aminoácidos como fuente alternativa. También hice parte de mi doctorado en Alemania, en la área de genética de plantas. Adicionalmente me dediqué por casi 2 años a la investigación como postdoc o postdoctoramiento, principalmente de la regulación de la respiración y la donación de compuestos alternativos hacia la mitocondria como fuente de energía exógena o externa para las plantas, principalmente durante las condiciones de estrés, por ejemplo la sequía y la baja disponibilidad de carbono. Y actualmente estoy trabajando ya hace 2 años como coordinador del área de investigación y desarrollo de nuevos productos. Muy bien, doctor. Esta es una pregunta que seguramente interesará a los agricultores que nos escuchan. ¿Por qué es importante conocer la fisiología del estrés? Bueno, gracias por hacer esta pregunta. Claro, es de gran importancia a nivel académico y además a nivel agronómico conocer la fisiología del estrés, hasta porque estamos trabajando con plantas. Y las plantas son organismos que no pueden mover, obviamente, ¿no? Por tanto, están expuestas a diversas condiciones ambientales y eso impacta negativamente sus procesos de crecimiento y desarrollo. Claro que en segunda instancia va a impactar directamente el rendimiento del cultivo. Entonces, conocer la fisiología del estrés y saber y entender cómo las plantas responden a estas condiciones sí hace de gran importancia para intervenir y, de cierta manera, mitigar sus efectos a disminuir los daños al rendimiento final del cultivo. Es correcto. En términos generales, ¿qué sucede cuando una planta es sometida a estrés? Una vez que entender la forma en que los entornos adversos van a afectar el crecimiento de las plantas, no solo es una cuestión científica fundamental, sino que también es de vital importancia para la agricultura. Es una cuestión de seguridad alimentaria. Las plantas, cuando están sujetas a las condiciones de estrés, su primera respuesta va a ser paralización del crecimiento. Esto impacta directamente en su potencial genético de rendimiento. Entonces, normalmente cuando una planta reconoce una condición adversa o una sequía o una alta temperatura, su primera reacción va a ser a direccionar su energía hacia los sistemas de reparo. Entonces, de inmediato las plantas ocupan gastar energía para mantener en estas condiciones, ¿no? Según investigadores más recientes, se estima
que los ambientes adversos causan o pueden impactar en una pérdida en rendimiento general de hasta 70% en cultivos, ¿no? En algunos casos, dependiendo del tipo del estrés, hasta 70%. Es decir, el cultivo va a lograr tener 30% del rendimiento potencial genético que se hizo la siembra, ¿no? Las semillas traen un potencial de lograr 100%. Sin embargo, estas condiciones van a impactar negativamente a través de una pérdida de energía. Bueno, me gustaría también de enfocar un poquito sobre cómo las plantas normalmente perciben y acondicionan en función de estos cambios a su entorno. Entonces, normalmente durante el inicio la planta no alcanza a descifrar o distinguir cuál es el tipo de estrés, si es por sequía, si es por alta temperatura o aún si es por bajas temperaturas, porque en el principio del reconocimiento, las plantas durante su proceso de evolución empezaron a desarrollar sistemas más sencillos y empezaron a crear sus receptores o sensores primarios. Hablamos principalmente de un primer reconocimiento de las especies reactivas de oxígeno, hablamos de las especies reactivas del nitrógeno, además del calcio. El calcio es un elemento señalizador de gran importancia. Hablamos mucho del calcio como un estructurador, pero sin embargo el calcio se señaliza a través de una proteína muy especial que se llama camodulina. Esa respuesta de señalización es muy importante para interpretar que la planta está baja condición de estrés. En el primer momento la planta no reconoce cuál es el tipo de estrés. Entonces, considerando la intensidad y la frecuencia de esos grupos de señales primarios, como comenté hace poco, entonces a partir de este momento las plantas empiezan a transferir a segundo nivel otros grupos de señales. Estos grupos de señales empiezan a ser un poquito más complejos. Hablamos de proteínas muy complejas, que son las proteínas quinasas. Es un grupo muy grande de proteínas, pero ahí por la literatura está muy conocido las quinasas activadas por mitogénesis o las MAP quinasas, también las CDP quinasas, ¿no? Que son quinasas dependientes de calcio, ¿no? Volvemos a hablar del mismo elemento. Entonces, esas quinasas son muy importantes y son responsables para llevar estas informaciones hacia el citosol, hasta que es la parte interior de la célula, hacia un organelo muy importante que es el núcleo. Hasta el momento la planta no reconoce el tipo y no puede generar ninguna respuesta de defensa. Una vez que esas quinasas, que son esas proteínas especiales, lleva esta información hacia un organelo muy importante que es el núcleo, toda la magia de respuesta empieza a partir de este proceso. Estas proteínas obviamente no tienen la capacidad de interactuar con este organelo, entonces depende de un otro conjunto, que estamos hablando ahorita de un tercer nivel de señalización, que son los factores transcripcionales, ¿no? Estos factores son otros grupos de proteínas que estas sí son más específicas de reconocimiento de la información. Estos factores transcripcionales regulan directamente a nivel genético la respuesta. Entonces, esos factores transcripcionales, por su vez, van a desarrollar todos los procesos que conocemos como respuesta del estrés. Y a partir de este momento estimula o reprime, ¿no? No podemos olvidar que varios genes pueden también ser reprimidos. Grupos de genes muy específicos para sus respuestas de adaptación. Entonces, estas respuestas metabólicas, salimos de un proceso de reconocimiento, de una señalización, de un reconocimiento y movemos ahora una regulación a nivel de metabolismo. Entonces, esta regulación de los balances de algunos grupos de metabolitos, como por ejemplo ajustes osmóticos, niveles específicos de enzimas, daños generados por el estrés a nivel de membrana. Eso genera entonces un último grupo de respuesta que va entonces las respuestas fisiológicas, que son las respuestas de adaptación.
estamos hablando, por ejemplo, paralización o disminución del crecimiento. También puede haber muchos cambios en la arquitectura de la planta en función de una defensa, por ejemplo, por exceso de luz. También puede haber por sequía o por exceso de fósforo cambios en la arquitectura de la raíz. Entonces son procesos ya grandes o de manera muy visual, pero que se depende de estos grupos de sensores y amplificadores de los señales. Muy bien, doctor. Específicamente hablando del estrés oxidativo, ¿qué daños internos genera este estrés en la planta? Bueno, primeramente es muy importante saber dónde se generan los mayores niveles de especies reactivas de oxígeno en una célula y obviamente por consecuencia en la planta. Hay dos organelos muy importantes en una célula que son fuentes de especies reactivas de oxígeno. Estamos hablando de las dos, por así decir, las dos más importantes o una de las más importantes que el cloroplasto y la mitocondria. El cloroplasto, un organelo muy importante para los procesos fotosintéticos, mientras la mitocondria, un organelo responsable por la respiración. Durante cualquier evento en que la planta está bajo una condición de estrés o que afecta directamente la actividad de estos dos organelos, empieza la generación por transferencia de electrones hacia el oxígeno que tenemos en la atmósfera. 21% de los gases en la atmósfera es compuesta por el oxígeno. Entonces, el oxígeno está presente en toda la parte de la planta. Entonces, estos electrones que se generan a partir de los daños en función del nivel del estrés estimula la producción de esas especies reactivas de oxígenos que son muy reactivas. Hay varios tipos de especies reactivas de oxígeno y también de la nitrógeno. No podemos olvidar que el nitrógeno también genera especies reactivas que pueden generar daños a nivel celular, pero de inmediato las principales zonas o las principales áreas de las células que son más afectadas por este acúmulo, dado una condición estresante, es la degradación de las membranas. Acordamos que los organelos y también las células están envuelta por un conjunto de moléculas de fosfolípidos que llamamos de membrana. Estas membranas son muy reactivas con las especies reactivas de oxígeno. Entonces, cuando una condición de estrés es muy común, nosotros empezamos a ver daños y muerte celular, ver el extravasamiento de electrolitos, que son todo el contenido celular, y esto genera un señal de muerte. Y empezamos a ver pérdida de área foliar, por ejemplo, y baja en los rendimientos. Entonces, para responder de una manera muy sencilla su pregunta, las especies reactivas de oxígeno y también de las nitrógeno impactan directamente en la funcionalidad de todos los organelos de la célula, que involucra desde la fotosíntesis hasta la respiración y el funcionamiento celular a través del incremento considerable del extravasamiento de electrolitos, y eso genera una muerte celular y pérdida de área foliar. Muy bien, doctor. ¿Qué efectos tiene en la planta la aplicación de aminoácidos vía foliar? Ahí es una buena pregunta, y sí es la pregunta que más me encanta porque yo soy un apasionado por los aminoácidos. Bien, primeramente es importante saber que los aminoácidos son estructuras, obviamente como el propio nombre nos ayuda, es un grupo de amino ligado con un grupamento ácido, principalmente los ácidos carboxílicos. Son estructuras que se genera principalmente las proteínas. No simplemente las proteínas, puede estar involucrada en varios procesos de defensa, que son los aminoácidos no estructurales. Pero lo más importante es que las plantas ya reconocen los aminoácidos como fuente necesaria a su sistema metabólico. Es decir, yo puedo poner el aminoácido sea vía suelo, por riego, o también puede hacer una aplicación foliar, porque las plantas, por cuestión de naturaleza y evolución, tienen transportadores específicos en todos los órganos de su cuerpo. Entonces, la aplicación foliar de aminoácidos es muy importante principalmente para recuperar un estrés, pero no evita el estrés.
Es importante también mencionar que durante un estrés las plantas disminuyen considerablemente, estoy hablando de un estrés en general, disminuye considerablemente la producción de carbohidratos, o sea, la producción de energía. En un momento la planta, cuando está baja esta condición, por un momento no va a tener acceso a estos grupos de energía y ocupa entonces buscar una segunda fuente alternativa, y ahí empieza la degradación de las proteínas. Pero eso naturalmente se pasa en un cultivo. Sin embargo, la tasa de recuperación de la planta es afectada. Si yo tengo una planta o cual yo no hago ninguna aplicación exógena de una fuente de energía, yo estoy permitiendo que la planta degrada todo el conjunto de proteínas, y cuando la planta sale de esta condición estresante, tendrá que volver a sintetizar todas las proteínas que degradaron durante esa limitación o esa restricción de carbono, de energía, de carbohidratos. Entonces la aplicación foliar de aminoácido me hace una alternativa para aumentar la velocidad de recuperación hacia el estrés una vez que la planta no degrada de una manera muy agresiva sus proteínas. Estamos hablando de un mayor porcentaje de una proteína que tiene una función importantísima en la fotosíntesis, que es el arrobisco, que es una de las principales degradadas en una condición de estrés. Estoy haciendo con que mi planta ahorre energía y que regrese de manera más pronta y temprana su estatus basal de crecimiento y desarrollo. Entonces la aplicación foliar es muy importante. Hay absorción a través de sus transportadores muy específicos, y también tiene una función importante de ahorrar energía para la planta durante la recuperación del estrés. Muy bien, doctor. ¿Qué avances fisiológicos actuales son los más sobresalientes para el manejo del estrés? ¿Algún ejemplo que usted nos mencione? ¿Alguna nueva ruta metabólica? ¿El manejo de nuevos ingredientes? ¿Qué nos comenta usted al respecto? En nombre de Germinare, estamos siempre buscando la innovación. Hay numerosas tecnologías. Antes de dar una respuesta, es importante reconocer y entender el estrés. Si nosotros no tenemos muy claro el estrés y cómo medir el estrés, ya nos hace un poco complicado de proponer cualquier nueva idea o innovación. Yo veo hoy que voy a usar un ejemplo de Germinare, ¿no? Que hoy tienen su sistema de asesoría experta, el sistema de identificación al nivel de estrés, que es el sistema Redox. Identificar el nivel de estrés de una planta es muy importante para entender cuál es el nivel de estrés que la planta está pasando en este momento y cuánto esto costa energéticamente para la planta. Entonces, en base a este concepto, yo veo que identificar el nivel de estrés es importante. Y adicionalmente, hablando de alguna ruta o metabolitos de relevancia, yo considero que hay una ciencia hoy a nivel mundial que es el entendimiento de la epigenética como regulador de una respuesta a estrés. Hace poco hablé que la definición y el reconocimiento del estrés específico se da a nivel de genes, ¿no? Entonces, el desarrollo de tecnologías que estimula procesos de metilación o desmetilación de grupos de proteínas que regulan la expresión génica de genes de respuesta al estrés sería una buena alternativa o una buena oportunidad para tener un producto, por ejemplo, una tecnología, de manera que yo pueda borrar una memoria de una planta que se viene de una condición de estrés. Correcto. Solamente a título de aclaración, el concepto desarrollado por Germinare que usted comenta como Redox, estamos hablando específicamente de Innovare SBG, ¿correcto? Así es. Muy bien. Pues agradecemos la participación del doctor William Batista Silva. Germinare agradece su atención y le solicitamos quede atento a nuestros siguientes capítulos que se estarán divulgando en nuestras diferentes plataformas.
Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un gusto.